Hay momentos en la historia en que la iglesia no puede guardar silencio sin dejar de ser fiel a su Señor. No porque la iglesia exista para pelear todas las batallas culturales como si fuera un partido político. No porque el púlpito deba convertirse en una plataforma de agitación social. No porque los cristianos deban vivir reaccionando con temor a cada movimiento del mundo, sino porque hay asuntos que tocan el corazón mismo de la verdad revelada por Dios. Hay ideas que no son simplemente opiniones privadas ni modas pasajeras. Hay enseñanzas que atacan directamente lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, acerca del ser humano, acerca del cuerpo, acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca del pecado, acerca de la redención y acerca del evangelio. Y cuando eso ocurre, la iglesia debe hablar. Debe hablar con claridad, pero no con histeria. Debe hablar con firmeza, pero no con crueldad. Debe hablar con convicción, pero no con arrogancia. Debe hablar con la Biblia abierta, no con consignas vacías. Debe hablar como columna y baluarte de la verdad, recordando que la verdad no es una idea que nosotros inventamos, sino una realidad revelada por el Dios que creó todas las cosas y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Ese es el punto de partida que nunca debemos perder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de cualquier debate social, antes de cualquier sistema educativo, antes de cualquier teoría humana, antes de cualquier palabra moderna que intente redefinir lo que somos, está Dios, el Creador, el Señor. Aquel que no recibió de nosotros permiso para crear, ni necesita nuestra aprobación para gobernar. Este mundo no es un accidente, el cuerpo humano no es un accidente. La masculinidad no es un accidente. La femineidad no es un accidente. La vida no es una materia prima neutra que el individuo puede reinventar sin referencia al Creador. Si Dios creó, entonces Dios define. Esa frase puede sonar ofensiva para una cultura obsesionada con la autonomía, pero es profundamente liberadora para el alma que entiende quién es Dios. Porque si Dios define, entonces no estamos abandonados a la confusión de nuestros deseos cambiantes. Si Dios define, entonces nuestra identidad no depende de presiones culturales, de heridas pasadas, de impulsos internos, de modas intelectuales, ni de la aprobación de otros. Si Dios define, entonces hay una realidad dada, buena, sabia y ordenada por aquel que no se equivoca. La Biblia comienza enseñándonos que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esa verdad le da dignidad a cada persona. Antes de hablar de diferencias entre hombre y mujer, debemos afirmar esto con fuerza. Todo ser humano, sin excepción, posee dignidad porque fue creado por Dios y lleva la marca de su imagen. No tratamos a las personas con respeto porque estén de acuerdo con nosotros. No las tratamos con amor porque vivan conforme a nuestros valores. Las tratamos con dignidad porque pertenecen al orden creado de Dios y porque son criaturas hechas a su imagen. Por eso el cristiano no puede burlarse de nadie. No puede reducir a una persona a su confusión, a su pecado, a su lucha, a su ideología, a su orientación, a su historia o a su dolor. No puede responder con desprecio a quienes necesitan verdad y misericordia. No puede defender la doctrina de la creación mientras viola con su lengua la dignidad de aquellos que fueron creados a imagen de Dios. La verdad bíblica no nos autoriza a la crueldad. Al contrario, nos obliga a hablar con una combinación que el mundo casi nunca entiende. Convicción profunda y compasión sincera. Pero precisamente porque amamos al prójimo, no podemos llamar luz a la oscuridad ni sanidad a la confusión. La misma Biblia que nos enseña que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, también nos enseña que Dios creó al hombre como varón y hembra. No como categorías opresivas inventadas por una sociedad antigua, no como etiquetas arbitrarias que el ser humano puede descartar sin consecuencias. Varón y hembra los creó. Esa distinción pertenece al diseño original de Dios antes de la caída, antes de la corrupción del pecado, antes de la vergüenza, antes de la guerra entre los sexos.
antes de cualquier abuso humano de autoridad. La masculinidad y la femineidad, correctamente entendidas, son dones de Dios, no son armas para dominar, no son permisos para abusar, no son caricaturas culturales, no son estereotipos huecos, son formas creadas por Dios para reflejar de manera complementaria aspectos de su sabiduría, belleza, orden y gloria. El hombre y la mujer poseen igual dignidad delante de Dios, pero no son intercambiables. Su igualdad de valor no elimina la diferencia de diseño. Su diferencia de diseño no reduce su igualdad de valor. Ambas verdades deben mantenerse juntas, porque cuando se separan terminamos cayendo en errores opuestos. O negamos la dignidad o negamos el diseño. Y nuestra generación está siendo presionada precisamente a negar el diseño. Se nos dice que el cuerpo no debe tener la última palabra, que la identidad puede separarse radicalmente de la biología, que ser hombre o mujer es una construcción que debe ser deconstruida, que la libertad consiste en reinventarse a uno mismo sin referencia a la naturaleza creada. Pero detrás de esa promesa de libertad hay una pregunta antigua, una pregunta que no comenzó en nuestra época. La serpiente ya había susurrado en el jardín que la verdadera libertad consistía en rechazar los límites de Dios y definir el bien y el mal por cuenta propia. La autonomía humana fue la primera tentación. Dios había hablado. Dios había puesto límites, Dios había dado abundancia, el hombre y la mujer podían disfrutar el mundo de Dios bajo la autoridad de Dios. Pero la serpiente presentó la obediencia como esclavitud y la autonomía como liberación. Seréis como Dios. Esa es la raíz del pecado, la criatura queriendo ocupar el lugar del Creador, el ser humano queriendo definir la realidad en vez de recibirla. La voluntad humana tratando de romper el límite divino para construir una identidad sin Dios. Y cuando el pecado entró, entró también la vergüenza. Antes de la caída, Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Había armonía con Dios, armonía entre ellos y armonía consigo mismos. No había guerra contra el cuerpo. No había confusión de identidad. No había deseo de escapar de lo que Dios había hecho. Pero después del pecado, los ojos fueron abiertos de una manera terrible. La vergüenza apareció. La relación con el cuerpo quedó afectada. Los deseos se torcieron. La percepción de la realidad se distorsionó. El corazón humano se convirtió en una fábrica de deseos engañosos. Por eso no debemos sorprendernos de que el ser humano experimente hoy confusión, dolor y conflicto, aún en asuntos tan profundos como su identidad corporal y sexual. La caída afectó todo. Afectó la mente, afectó la voluntad, afectó los afectos, afectó la manera en que nos vemos a nosotros mismos, afectó la forma en que usamos el cuerpo, afectó las relaciones entre hombres y mujeres, afectó la familia, afectó la sociedad, afectó nuestros deseos. Y por eso el cristiano no responde a la confusión humana como si simplemente estuviera mirando un problema político. Está mirando una evidencia más de la ruptura profunda que el pecado produjo en la creación de Dios. Pero la historia bíblica no termina en Génesis 3. Y esa es la única razón por la que podemos hablar con esperanza. La historia bíblica no termina en Génesis 3. Si terminara allí, solo podríamos hablar con condenación, confusión y desesperanza. Veríamos al hombre y a la mujer escondidos de Dios, avergonzados de sí mismos, culpándose mutuamente, incapaces de restaurar lo que rompieron, incapaces de volver por sus propias fuerzas al orden santo que habían despreciado. Veríamos la creación herida, las relaciones fracturadas, el cuerpo convertido en campo de conflicto, el corazón lleno de deseos que engañan, la mente oscurecida,
La voluntad inclinada hacia la autonomía y el mundo entero intentando construir identidad lejos del Creador. Pero Dios habló en medio del juicio. Y en medio de la sentencia dio una promesa. La simiente de la mujer vendría, uno nacido de mujer se levantaría contra la serpiente. Sería herido, sí, pero aplastaría la cabeza del enemigo. Desde el principio, Dios mostró que la respuesta final a la mentira de Satanás no sería simplemente un argumento moral, ni una reforma social, ni una educación más ordenada, ni una filosofía mejor. La respuesta final sería un redentor, un salvador. Cristo. Eso es lo que la iglesia nunca debe olvidar cuando enfrenta las confusiones de su tiempo. Si nuestra respuesta comienza y termina en indignación cultural, hemos perdido el centro. Si solo sabemos denunciar errores, pero no sabemos anunciar a Cristo, hemos reducido la verdad bíblica a una guerra de ideas sin evangelio. Si hablamos de creación sin hablar de redención, podemos describir el diseño, pero no ofrecer esperanza al que ya se siente roto. Si hablamos de ley sin hablar de gracia, podemos exponer el pecado, pero no conducir al pecador hacia el único que puede restaurar. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Eso incluye mucho más que perdonar culpas de manera abstracta. Cristo vino a rescatar personas enteras, vino a reconciliarnos con Dios, vino a restaurar la imagen de Dios dañada por el pecado, vino a dar vida donde había muerte, vino a renovar la mente, ordenar los afectos, purificar los deseos, redimir el cuerpo y formar un pueblo que aprende de nuevo a vivir bajo el señorío del Creador. La salvación no nos convierte inmediatamente en personas sin luchas, pero nos coloca bajo el poder de una gracia que comienza a sanar lo que el pecado torció. Por eso hay esperanza para todo pecador. Hay esperanza para el soberbio que quiere vivir como si Dios no existiera. Hay esperanza para el religioso que usa la verdad para sentirse superior. Hay esperanza para el hombre que ha abusado de su fuerza. Hay esperanza para la mujer que ha rechazado el diseño de Dios por heridas, orgullo o temor. Hay esperanza para el joven confundido. Hay esperanza para quien experimenta dolor profundo en relación con su cuerpo. Hay esperanza para quien lucha con deseos que no entiende. Hay esperanza para quien ha sido moldeado por ideologías contrarias a la Escritura. No porque el pecado sea liviano, sino porque Cristo es poderoso. La iglesia debe aprender a decir ambas cosas sin contradicción. La verdad de Dios no cambia y la misericordia de Dios es suficiente para salvar. No ayudamos a una persona confirmándola en una mentira sobre sí misma, pero tampoco la ayudamos aplastándola con desprecio. El camino de Cristo no es sentimentalismo sin verdad, ni dureza sin compasión. Jesús era santo, separado de los pecadores en pureza absoluta, y al mismo tiempo fue llamado amigo de pecadores, no porque celebrara su pecado, sino porque se acercaba con gracia redentora. Él podía decir, vete y no peques más, precisamente porque antes había tratado al pecador como alguien que podía recibir misericordia. Ese equilibrio es indispensable. Debemos ser claros. El ser humano no tiene autoridad para redefinir lo que Dios creó. El cuerpo no es una prisión accidental ni una materia prima sin significado. El cuerpo pertenece al diseño del Creador. Somos criaturas encarnadas. Nuestra identidad no flota por encima de nuestra realidad creada. Dios hizo al ser humano varón y hembra. Y esa distinción no es enemiga de nuestra dignidad, sino parte de su sabiduría. Rechazar ese diseño no produce libertad verdadera. Produce una esclavitud más profunda a deseos cambiantes, percepciones heridas y definiciones humanas inestables. Pero también debemos ser claros en esto. Quienes sufren confusión, angustia
o conflictos internos no son objetos para burla cristiana. Son personas. Personas hechas a imagen de Dios, personas necesitadas de verdad, personas necesitadas de compasión, personas necesitadas del evangelio. La iglesia no puede hablar de estas realidades con risas, caricaturas, sarcasmo cruel o lenguaje que deshumaniza. Si creemos que la caída dañó profundamente al ser humano, entonces no deberíamos sorprendernos de encontrar heridas profundas. Y si creemos que Cristo vino a salvar pecadores, entonces no deberíamos mirar a nadie como si estuviera fuera del alcance de su gracia. Hay una diferencia entre confrontar una ideología y despreciar a una persona. Una ideología puede ser falsa, dañina y contraria a la Escritura. Debe ser examinada, debe ser resistida cuando pretende formar la conciencia de nuestros hijos contra la verdad de Dios. Debe ser desenmascarada cuando usa palabras nobles para introducir presupuestos antibíblicos. Pero las personas que han sido arrastradas por esa ideología o que viven luchas reales en su identidad no deben ser tratadas como enemigos a destruir. Deben ser vistas como prójimos a quienes debemos amar con verdad. La iglesia no defiende la creación porque quiera ganar una discusión cultural. La defiende porque la creación pertenece a Dios, porque la imagen de Dios en el ser humano importa, porque el cuerpo importa, porque los niños importan, porque la familia importa, porque el evangelio usa el matrimonio como una parábola viva de Cristo y su iglesia, y porque no podemos amar al prójimo mientras guardamos silencio ante mentiras que lo dañan. Pero nuestra defensa debe empezar en nuestra propia casa. Es muy fácil denunciar la confusión del mundo mientras nuestros hogares contradicen el diseño de Dios. Es muy fácil hablar de masculinidad bíblica mientras hombres que profesan ser cristianos abusan de su autoridad o renuncian cobardemente a ella. Es muy fácil hablar de feminidad bíblica mientras mujeres que profesan piedad desprecian el orden de Dios o adoptan el espíritu de rebelión del mundo. Es muy fácil defender la familia en público y vivir sin ternura, sin sacrificio, sin perdón, sin oración y sin evangelio en privado. Antes de gritar hacia afuera, debemos arrepentirnos hacia adentro. La masculinidad bíblica no es machismo, no es violencia, no es dureza carnal, no es dominio egoísta, es fuerza bajo el señorío de Cristo, es liderazgo sacrificial, es responsabilidad, es protección, es provisión, es iniciativa espiritual, es valor unido al amor. Portaos varonilmente, dice la Escritura, y luego añade que todas las cosas sean hechas con amor. Eso destruye tanto la cobardía como el abuso. Un hombre cristiano no se define por imponer temor, sino por reflejar a Cristo en una autoridad que sirve, guía, cuida y se entrega. Y la feminidad bíblica no es inferioridad, no es pasividad sin dignidad, no es falta de inteligencia, fuerza o valor. Es la belleza de una mujer que recibe con gozo el diseño de Dios, cultiva un espíritu que Él estima precioso, usa sus dones para su gloria, abraza su llamado con sabiduría y muestra en su lugar algo de la hermosura de la sumisión voluntaria y confiada que la Escritura honra. El mundo llama opresión a cualquier límite recibido de Dios, pero la fe aprende que la obediencia al Creador no disminuye la dignidad, la ordena. Si nuestros hijos no ven en nosotros una masculinidad y una feminidad redimidas por el Evangelio, nuestras palabras contra los errores culturales sonarán huecas. Por eso la batalla no empieza en el Ministerio de Educación, ni en las leyes, ni en los medios, ni en las universidades. También está allí, sí, pero empieza en el corazón, en el hogar, en la iglesia, en la manera en que hombres y mujeres redimidos viven delante de Dios como criaturas agradecidas, no como rebeldes avergonzados de su diseño.
La batalla empieza en el corazón, en el hogar y en la iglesia. Porque el mundo siempre será más convincente cuando nuestras vidas contradicen lo que afirmamos con nuestros labios. Podemos denunciar muchas ideas falsas, pero si nuestros hogares están llenos de dureza, negligencia, egoísmo, inmadurez, abuso, manipulación, frialdad espiritual y desorden, entonces nuestros hijos escucharán nuestras palabras y verán otra cosa. Y lo que ven pesará más que lo que oyen. Si un padre habla de diseño bíblico, pero no protege, no guía, no ora, no sirve, no ama sacrificialmente, no asume responsabilidad, no modela dominio propio, entonces está enseñando con su vida que la masculinidad es una palabra vacía. Si una madre habla de la belleza del orden de Dios, pero vive con amargura, desprecio, rebeldía, manipulación o competencia constante, entonces está enseñando con su vida que la feminidad bíblica es solo una teoría religiosa. No podemos enfrentar la confusión cultural con incoherencia espiritual. La primera apologética de nuestros hijos será lo que ven en casa. No una casa perfecta porque no existe. No padres sin pecado porque no los tendrán. Pero sí una casa donde el pecado se confiesa, donde el perdón se pide, donde la autoridad sirve, donde la ternura no es debilidad, donde la firmeza no es abuso, donde la obediencia a Dios no se presenta como una carga insoportable, sino como el camino de la vida. Una casa donde los niños vean que ser hombre y ser mujer bajo el señorío de Cristo no es una prisión, sino una vocación hermosa. El mundo está predicando todos los días. Predica por medio de pantallas, canciones, películas, redes, maestros, amigos, celebridades, lenguaje, leyes, currículos, silencios y burlas. Predica que la libertad consiste en definirse a uno mismo sin límites. Predica que el cuerpo no tiene autoridad sobre la identidad. Predica que cualquier deseo profundo debe ser afirmado, no examinado. Predica que la autonomía es salvación. Predica que el amor exige aprobar lo que Dios no aprueba. Predica que disentir es odiar. Predica que la compasión consiste en confirmar a una persona en toda percepción que tenga de sí misma. Pero la Escritura predica otra historia. La Escritura dice que no somos nuestros, que fuimos creados, que tenemos cuerpo, porque Dios quiso hacernos criaturas encarnadas, que la sexualidad no es un juguete de la voluntad autónoma, que el cuerpo tiene significado, que la diferencia entre varón y hembra no es un accidente que debe superarse, sino un don que debe recibirse con gratitud, que el matrimonio entre un hombre y una mujer no es una mera convención social, sino una institución establecida por Dios desde el principio y luego usada para señalar el misterio de Cristo y su iglesia. Por eso el ataque contra el diseño creado nunca se queda en el diseño creado, termina tocando el evangelio. Cuando la Biblia habla del matrimonio, no solo habla de convivencia, afecto o estabilidad social, habla de una parábola viva. El esposo es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La esposa es llamada a responder a ese liderazgo con una disposición que refleja la belleza de la iglesia sometiéndose a Cristo. Estos roles no fueron dados para alimentar orgullo masculino ni para aplastar la dignidad femenina. Fueron dados para representar una realidad mayor que el matrimonio mismo. La relación redentora entre Cristo y su pueblo. Entonces, si borramos la distinción entre hombre y mujer, si convertimos los roles en meras construcciones arbitrarias, si reducimos el cuerpo a material sin significado, no solo tocamos la antropología, tocamos una imagen que Dios quiso usar para anunciar su evangelio. La creación y la redención no están desconectadas. El Cristo que redime es también el verbo por medio del cual todas las cosas fueron creadas. El Salvador que perdona pecadores no vino a liberar al ser humano del diseño del Creador, sino a rescatarlo de la esclavitud del pecado para que pueda vivir nuevamente bajo ese diseño con gozo. La gracia no nos salva para inventarnos a nosotros mismos. Nos salva para ser conformados a Cristo.
Y ser conformados a Cristo incluye aprender a recibir nuestra condición de criaturas, nuestros cuerpos, nuestros límites y nuestros llamados bajo la autoridad buena de Dios. Pero aquí debemos tener mucho cuidado. No debemos hablar como si toda persona que lucha con su identidad corporal o sexual fuera simplemente un rebelde consciente que diseñó su dolor con malicia. La caída produce sufrimientos complejos. Hay heridas profundas, historias familiares dolorosas, abusos, confusiones, presiones, temores, experiencias internas reales. Una persona puede experimentar angustia verdadera al mirarse a sí misma. Puede sentirse atrapada, confundida, avergonzada, desesperada. Y el cristiano que entiende el pecado y la caída no debería responder con risa, sino con lágrimas. La compasión no niega la verdad no cancela la compasión. Si alguien se mira en el espejo y percibe una realidad distorsionada, no lo amamos reforzando la distorsión, pero tampoco lo amamos humillándolo. Lo amamos caminando con paciencia, hablando verdad, ofreciendo el evangelio, apuntando a Cristo, reconociendo el sufrimiento, llamando al arrepentimiento donde haya pecado y mostrando que la identidad más profunda de una persona no se encuentra en sus deseos, en sus luchas, en sus etiquetas, en su pasado ni en su percepción cambiante, sino en su relación con el Dios que la creó y con el Cristo que puede redimirla. La iglesia necesita recuperar este lenguaje de esperanza, no esperanza barata como si la conversión eliminara automáticamente toda lucha. Hay creyentes que llegan a Cristo con batallas profundas y continúan luchando durante años. Algunos llevan cicatrices que no desaparecen de inmediato. Algunos deben aprender lentamente a pensar de nuevo, desear de nuevo, habitar su cuerpo de nuevo, vivir en comunidad de nuevo. La santificación puede ser larga, dolorosa y llena de lágrimas, pero no es desesperada. En Cristo hay recursos de gracia, hay perdón, hay verdad, hay Espíritu Santo, hay iglesia, hay palabra, hay una nueva identidad que no depende de la confusión interna. El mundo ofrece afirmación sin redención. Cristo ofrece redención con verdad. El mundo dice, sé quien tú quieras ser. Cristo dice, ven a mí y yo te haré nuevo. El mundo dice, tus deseos te definen. Cristo dice, sígueme, aun cuando tengas que negarte a ti mismo. El mundo dice, tu libertad está en romper todo límite. Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mundo dice, la naturaleza es una dictadura. Cristo dice, el Creador es Padre para los que vienen a Él por medio del Hijo. Esa diferencia es enorme y por eso no basta con rechazar ideas falsas. Debemos mostrar una alternativa hermosa. Hombres que viven como hombres redimidos, mujeres que viven como mujeres redimidas, matrimonios que predican a Cristo sin palabras, iglesias donde los niños ven dignidad, orden, ternura, fortaleza, arrepentimiento y gracia, comunidades donde el confundido no encuentra burla pero tampoco mentira, donde el pecador no encuentra aprobación de su pecado pero sí un camino abierto hacia el Salvador, porque al final nuestra defensa de la verdad solo será cristiana si conduce a Cristo. Y Cristo no vino simplemente a ganar debates, vino a salvar, restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Cristo no vino simplemente a ganar debates, vino a salvar, restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Y esa verdad debe gobernar la manera en que la iglesia responde a las confusiones de su época. Porque si olvidamos el evangelio, aún nuestra defensa de la creación puede convertirse en una expresión de orgullo religioso. Podemos tener razón en lo que afirmamos y estar equivocados en el espíritu con que lo afirmamos. Podemos denunciar una mentira cultural y al mismo tiempo olvidar que nosotros también fuimos rescatados de nuestras propias mentiras. Podemos hablar del desorden del mundo como si el pecado estuviera solo allá afuera.
Cuando la Escritura nos obliga primero a reconocer que el pecado ha torcido también nuestros propios hogares, nuestros deseos, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Por eso la iglesia debe responder empezando de rodillas. Antes de actuar debemos orar. Antes de levantar la voz delante de la nación, debemos levantar el clamor delante de Dios. Antes de confrontar políticas, programas, ideologías o movimientos, debemos confesar nuestra dependencia absoluta del Señor. Separados de Cristo nada podemos hacer. No venceremos la mentira con fuerza carnal. No protegeremos a nuestros hijos solo con indignación. No preservaremos la verdad solo con argumentos. Necesitamos que Dios tenga misericordia. Necesitamos que Él despierte a su iglesia. Necesitamos que frene el avance del error. Necesitamos que convierta pecadores. Necesitamos que nos dé valor sin perder mansedumbre, claridad sin perder compasión, firmeza sin perder humildad. La oración no es una retirada de la batalla, es la forma cristiana de reconocer dónde está la verdadera batalla. Porque detrás de toda confusión humana hay una dimensión espiritual. No luchamos solamente contra ideas, instituciones o tendencias culturales. La mentira siempre tiene un padre. Desde el principio, Satanás ha sido mentiroso y homicida, miente para destruir. No destruye primero con violencia visible, sino con palabras falsas acerca de Dios, acerca del ser humano, acerca de la libertad, acerca del placer, acerca del cuerpo, acerca de la identidad. Así actuó en el jardín. No comenzó con una espada. Comenzó con una interpretación torcida de la realidad. Dios no es bueno. Dios te limita. Dios te está ocultando algo. Tú puedes definir tu camino. Tú puedes ser como Dios. Esa mentira sigue viva. Cada vez que el ser humano intenta construir identidad sin referencia al Creador, está repitiendo la antigua rebelión. Cada vez que llama opresión a los límites sabios de Dios, está escuchando el eco de la serpiente. Cada vez que presenta la autonomía como salvación, está prometiendo lo que nunca puede dar, porque el hombre no se vuelve libre al romper con Dios, se vuelve esclavo de sí mismo. Y no hay tiranía más inestable que la de un corazón caído tratando de definir su propia realidad. Por eso debemos orar, pero también debemos actuar. La oración verdadera no produce pasividad cobarde, produce obediencia dependiente. Si Dios nos ha colocado en familias, iglesias, comunidades y naciones, no podemos actuar como si la fidelidad consistiera en cerrar los ojos mientras otros forman la conciencia de nuestros hijos. Los padres tienen una responsabilidad delante de Dios. Los hijos no pertenecen al Estado, no pertenecen a movimientos ideológicos, no pertenecen a sistemas educativos que pretendan reemplazar la autoridad moral de la familia. Los hijos son confiados por Dios a padres que deberán rendir cuentas por la manera en que los instruyeron, protegieron y guiaron. Por eso los cristianos deben usar los medios legítimos que tengan a su alcance. Deben hablar con respeto, pero hablar. Deben participar con conciencia, no simplemente por colores, intereses o costumbres políticas. Deben preguntar, discernir, exigir claridad, defender la libertad, de educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Deben actuar dentro de la ley, con mansedumbre, sin violencia, sin insultos, sin espíritu revolucionario, pero con una firmeza que el mundo no pueda comprar ni intimidar. La mansedumbre cristiana no es debilidad moral, es fuerza bajo control, sometida a Dios. Pero mientras actuamos hacia afuera, debemos ser coherentes hacia adentro. No hay nada más devastador que defender públicamente el diseño de Dios mientras en privado lo deshonramos. Un padre no puede decir, con mis hijos no se metan, si él mismo se ha ausentado espiritualmente de la vida de sus hijos. No puede reclamar autoridad educativa si ha entregado la formación de sus hijos a pantallas, hábitos, negligencia y silencios. No puede hablar de proteger a su familia si no protege su hogar del pecado, de la ira, de la pornografía, de la indiferencia
de la falta de oración, de la falta de palabra. Padres, el primer campo de batalla está en casa. Tus hijos necesitan verte como un hombre bajo autoridad, no como un tirano, no como un niño grande, no como un visitante en su propio hogar, no como alguien que solo provee dinero pero no guía almas. Necesitan ver en ti algo de Cristo, verdad con ternura, fuerza con sacrificio, liderazgo con servicio, valentía con humildad. Si tu masculinidad no se parece en nada a Cristo, entonces no es masculinidad bíblica, aunque uses palabras bíblicas para defenderla. Madres, también ustedes predican con su vida. Sus hijos e hijas observan cómo reciben el diseño de Dios, cómo hablan, cómo responden, cómo honran, cómo sirven, cómo usan sus dones, cómo cultivan belleza interior, cómo enfrentan la frustración, cómo administran la influencia que Dios les ha dado. La feminidad bíblica no es una caricatura frágil ni una disminución de la dignidad. Es fuerza adornada con piedad. Es sabiduría bajo el temor del Señor. Es una vida que muestra que obedecer a Dios no es perder valor, sino vivir conforme al propósito para el cual fuimos creados. Y cuando un matrimonio vive esta verdad, se vuelve una parábola. Un hombre que ama sacrificialmente a su esposa y una mujer que responde con respeto piadoso no están simplemente construyendo un hogar estable. Están contando una historia, están mostrando, aunque imperfectamente, algo del misterio de Cristo y la iglesia. Sus hijos crecen viendo que la diferencia no es enemistad, que la autoridad no tiene que ser abuso, que la sumisión no es humillación, que el amor no es sentimentalismo, que el perdón es posible, que el diseño de Dios produce hermosura cuando es vivido bajo la gracia. Eso no significa que nuestros hijos nunca serán tentados por el mundo. No podemos meternos en una burbuja, no podemos controlar cada voz que escucharán, pero sí podemos mostrarles algo real. Podemos darles una visión de la verdad encarnada en una vida, en una mesa, en una oración familiar, en un padre que se arrepiente, en una madre que perdona, en un matrimonio que lucha pero no abandona el pacto, en una iglesia que no solo denuncia el error, sino que vive la belleza del evangelio. Y esa coherencia es urgente, porque el mundo no necesita ver cristianos que solo están en contra de algo. Necesita ver cristianos que viven a favor de la gloria de Dios, a favor de la verdad, a favor de la dignidad humana, a favor de los niños, a favor de hogares redimidos, a favor de una masculinidad y una feminidad sanadas por Cristo, a favor de una compasión que no miente y de una verdad que no desprecia. Debemos orar, debemos actuar, debemos ser coherentes. Y también debemos estar dispuestos a sufrir. Debemos estar dispuestos a sufrir. Esa frase no suena atractiva para una generación acostumbrada a medir la verdad por el costo que quiere evitar. Pero Cristo nunca prometió que la fidelidad sería cómoda. Nunca dijo que seguirlo implicaría aprobación cultural, seguridad social, reputación intacta o aceptación pública. Al contrario, nos dijo que si el mundo lo aborreció a él, también aborrecería a los suyos. Nos dijo que seríamos llamados a cargar una cruz. Nos dijo que la luz incomoda a quienes aman las tinieblas. Nos dijo que la verdad divide cuando los corazones no quieren someterse al Dios que habla. Por eso, si vamos a defender lo que Dios ha revelado acerca del ser humano, del cuerpo, del matrimonio, de la familia y de la sexualidad, debemos prepararnos para pagar un precio. Tal vez ese precio sea una burla en el lugar de trabajo. Tal vez sea una etiqueta injusta. Tal vez sea ser llamado intolerante, anticuado, peligroso, ignorante o falto de amor. Tal vez sea perder oportunidades, amistades, influencia, posiciones o tranquilidad. Tal vez en algunos contextos el costo sea más alto todavía, pero el cristiano debe decidir de antemano que no negociará la verdad de Dios para conservar la aprobación de los hombres. No estamos autorizados a ser cobardes,
pero tampoco estamos autorizados a ser crueles. La firmeza bíblica no es agresividad carnal. La valentía cristiana no necesita insultar. La convicción no requiere desprecio. El hecho de que estemos dispuestos a sufrir por la verdad no significa que estemos buscando conflicto por temperamento. No debemos amar la controversia, no debemos disfrutar el escándalo, no debemos responder al mundo con el mismo espíritu del mundo. Si sufrimos, que sea por fidelidad a Cristo, no por imprudencia, orgullo, provocación innecesaria o falta de amor. Hay una gran diferencia entre sufrir por la justicia y sufrir por nuestra necedad. Pedro no dice que es bienaventurado el que padece por hablar con arrogancia, por maltratar personas, por exagerar, por levantar falsos testimonios o por usar la verdad como un martillo para humillar. Dice que si padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. La iglesia debe aprender a soportar el rechazo sin devolver odio por odio. Debe hablar con una conciencia limpia. Debe mantener el tono del evangelio aun cuando el mundo intente arrastrarla al barro de la ira. Esto no es debilidad, es semejanza a Cristo. Nuestro Señor fue firme como nadie. Nadie habló con más autoridad, nadie expuso la hipocresía con más claridad, nadie defendió la verdad con más pureza. Y sin embargo, cuando fue insultado, no respondió con insultos. Cuando padeció, no amenazó, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es nuestro modelo. No una valentía ruidosa alimentada por la carne, sino una fidelidad cruciforme que sabe hablar, sabe callar, sabe sufrir y sabe seguir amando. Y parte de esa fidelidad implica rechazar toda injusticia real. Los cristianos no debemos oponernos solamente a las ideologías que niegan el diseño de Dios. También debemos oponernos a todo abuso, violencia, humillación y trato indigno contra cualquier ser humano. Si alguien es maltratado por su sexo, su origen, su color de piel, su condición social, su historia o sus luchas personales, el cristiano no puede mirar hacia otro lado. La imagen de Dios en el ser humano exige que defendamos la dignidad de las personas, aun cuando rechacemos sus ideas o sus prácticas. No podemos bendecir a Dios con la boca y maldecir con la lengua a los hombres hechos a su semejanza. Eso incluye a las personas con las que no estamos de acuerdo. Incluye a quienes viven confundidos. Incluye a quienes defienden ideas contrarias a la Escritura. Incluye a quienes se identifican con estilos de vida que la Biblia llama pecado. La dignidad de la imagen de Dios no desaparece porque una persona esté equivocada. Y nuestra obligación de amar al prójimo no se suspende porque el prójimo sea difícil, hostil o moralmente contrario a nuestras convicciones. Esto debe corregir mucho del espíritu que a veces se presenta como defensa de la verdad. No es cristiano burlarse de quienes sufren. No es cristiano usar palabras degradantes. No es cristiano convertir el dolor de otros en un chiste. No es cristiano confundir firmeza doctrinal con desprecio personal. El Evangelio nos enseña que nosotros tampoco fuimos rescatados porque éramos más lúcidos, más limpios, más dignos o menos necesitados. Fuimos salvados por gracia. Y quien ha sido salvado por gracia no puede mirar a otros pecadores como si la misericordia no fuera necesaria también para ellos. Debemos tener compasión. Compasión no significa aprobación del pecado. Compasión no significa rendición doctrinal. Compasión no significa llamar bueno a lo que Dios llama malo. Compasión significa ver a las personas con ojos formados por la cruz. Significa entender que detrás de muchas ideas hay historias, heridas, miedos, dolores, deseos desordenados, culpas, búsquedas desesperadas de identidad y hambre de pertenencia. Significa acercarnos con verdad y paciencia, no con superioridad. Jesús fue amigo de pecadores sin convertirse en cómplice del pecado. Esa frase debe guiarnos.
Él podía sentarse con publicanos y pecadores sin perder su santidad. Podía tocar al leproso sin contaminarse moralmente. Podía mirar con misericordia a una mujer caída sin negar la gravedad de su pecado. Podía llamar al arrepentimiento sin destruir la caña cascada. Podía reprender a los soberbios y recibir a los quebrantados. Él estaba lleno de gracia y de verdad. No mitad gracia y mitad verdad, sino plenamente ambas cosas. La iglesia debe reflejar ese carácter. Si una persona que lucha profundamente con su identidad, su cuerpo, su sexualidad, se acerca a una iglesia, ¿qué debería encontrar? No debería encontrar una comunidad que le mienta para que se sienta cómoda en su pecado, pero tampoco debería encontrar una comunidad que la trate como un espectáculo vergonzoso. Debería encontrar un pueblo que toma en serio la santidad de Dios y la miseria humana. Un pueblo que sabe decir arrepiéntete y también sabe decir ven, hay gracia en Cristo. Un pueblo que no negocia el diseño del Creador, pero tampoco olvida que el Redentor vino por pecadores. Y si queremos hablar de esperanza, debemos hablar de Cristo. Porque el Evangelio no consiste en decirle a una persona, arréglate y luego ven. El Evangelio dice, ven a Cristo, porque solo Él puede perdonar, limpiar, ordenar y restaurar. Cristo no promete que toda lucha desaparecerá instantáneamente, pero sí promete gracia suficiente, perdón real, identidad nueva, poder del Espíritu, una comunidad redimida y una esperanza final en la que todo lo quebrado será sanado completamente. La santificación puede ser lenta, pero no es inútil. La lucha puede ser dolorosa, pero no es sin recursos. La obediencia puede costar, pero Cristo es digno. Así que debemos estar dispuestos a sufrir, sí, pero también debemos estar dispuestos a amar. Porque una iglesia que sufre sin amor se endurece. Y una iglesia que ama sin verdad se pierde. Cristo nos llama a ambas cosas, a permanecer firmes en la verdad y a extender misericordia a pecadores, a proteger a nuestros hijos y a evangelizar a nuestros vecinos, a resistir ideologías falsas y a abrir los brazos a personas quebrantadas que necesitan al Salvador, a decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero decirlo con lágrimas, no con orgullo. Esa es la clase de fidelidad que el mundo no entiende. Y esa es la clase de fidelidad que necesitamos recuperar. Esa es la clase de fidelidad que necesitamos recuperar. Una fidelidad que no se vende por aceptación cultural, pero tampoco se contamina con el odio del mundo. Una fidelidad que sabe decir no cuando todos exigen que digamos sí. Una fidelidad que sabe proteger a los niños sin usar a los niños como bandera de orgullo humano. Una fidelidad que sabe denunciar una mentira sin olvidar que detrás de muchas mentiras hay personas esclavizadas, confundidas y necesitadas de redención. Una fidelidad que ora, actúa, se arrepiente, modela, sufre y evangeliza. Porque al final la iglesia no fue llamada solamente a resistir el error, sino a proclamar a Cristo. Y esto es importante. Si nuestra respuesta se queda en no, será incompleta. Hay que decir no. No a la redefinición del ser humano sin Dios. No a la separación radical entre cuerpo e identidad. No a la imposición de una visión antibíblica sobre nuestros hijos. No a la mentira de que el diseño de Dios es opresión. No a la confusión presentada como libertad. No a la cobardía de guardar silencio cuando el Creador ha hablado. Pero junto a ese no, debe escucharse un sí más grande. Sí a la gloria de Dios. Sí a la verdad de la creación. Sí a la dignidad humana. Sí a la belleza del cuerpo recibido. Sí al matrimonio como Dios lo instituyó. Sí a la familia bajo el señorío de Cristo. Sí al evangelio que restaura lo que el pecado destruyó. El cristianismo no es simplemente una protesta contra el mundo. Es una proclamación del reino de Dios. Y el reino de Dios no se anuncia con pánico, se anuncia con autoridad serena, porque Cristo ya resucitó.
No estamos defendiendo una causa frágil que pueda desaparecer si la cultura se vuelve hostil. No estamos sosteniendo una verdad que depende de encuestas, votos, universidades, organismos internacionales o permiso estatal. La verdad de Dios permanece aunque todos los hombres la nieguen. La palabra del Señor permanece para siempre. La pregunta no es si Dios seguirá siendo verdadero. La pregunta es si nosotros tendremos el valor de vivir como si lo creyéramos. Pero ese valor debe ser profundamente pastoral. Padres, no basta con indignarse por lo que el sistema educativo puede enseñar. Deben enseñar ustedes. No basta con decir que otros no deben formar a sus hijos. Deben formarlos ustedes con diligencia, paciencia, ternura y claridad. No basta con apagar ciertas influencias externas si en casa no hay discipulado. Los hijos necesitan una cosmovisión bíblica, no solo reglas. Necesitan entender por qué Dios creó, por qué el cuerpo importa, por qué el pecado distorsiona, por qué Cristo redime, por qué la obediencia es buena, por qué la verdad no es enemiga del amor. Si no discipulamos a nuestros hijos, el mundo lo hará y el mundo no pedirá permiso. Les hablará de identidad, placer, autonomía, cuerpo, amor, libertad, justicia, derechos, felicidad. Usará palabras hermosas con significados torcidos. Por eso nuestros hijos necesitan aprender a distinguir. Necesitan saber que no todo lo que suena compasivo es verdadero. No todo lo que usa el lenguaje de la igualdad honra la imagen de Dios. No todo lo que promete libertad libera. No todo lo que se presenta como progreso conduce a vida. Muchas veces la serpiente usa palabras suaves para llevar al alma hacia la muerte. Pero también necesitan ver que la verdad de Dios es hermosa. No debemos criar hijos que solo sepan tener miedo del mundo. Debemos criarlos para amar la gloria de Dios, para recibir con gratitud su diseño, para admirar la diferencia entre hombre y mujer como sabiduría, no como amenaza, para entender que el cuerpo es don, no accidente, para honrar la dignidad de todas las personas aun cuando rechacen sus ideas, para tener convicciones firmes sin volverse crueles, para saber que Cristo es mejor que la aprobación de sus compañeros, para estar dispuestos a ser diferentes sin sentirse superiores. Eso requiere hogares saturados de evangelio, no hogares donde solo se habla de normas, no hogares donde la Biblia aparece únicamente para corregir, no hogares donde los padres exigen obediencia mientras ellos mismos viven sin arrepentimiento. Hogares donde Cristo es precioso, donde la gracia se explica y se practica, donde los pecados se confiesan, donde se ora, donde se conversa, donde las preguntas difíciles no son tratadas como amenazas, sino como oportunidades para llevar la mente y el corazón a la palabra de Dios. Y requiere iglesias maduras. Iglesias que equipen a los santos, no que entretengan consumidores. Iglesias que enseñen doctrina, no solo emociones. Iglesias donde los creyentes aprendan a pensar bíblicamente sobre toda la vida. Iglesias donde los jóvenes puedan hacer preguntas honestas y recibir respuestas llenas de verdad y gracia. Iglesias donde los hombres sean llamados a crecer en responsabilidad. Iglesias donde las mujeres sean honradas en su dignidad y discipuladas en su llamado. Iglesias donde el matrimonio sea cuidado, no idealizado superficialmente. Iglesias donde los solteros no sean tratados como incompletos, sino como miembros valiosos del cuerpo de Cristo. Porque la ideología siempre se combate con formación profunda, no solo con reacción momentánea. Un creyente mal formado es presa fácil de palabras de moda. Puede repetir versículos, pero no sabe discernir presupuestos. Puede indignarse, pero no sabe responder con sabiduría. Puede oponerse, pero no sabe persuadir. Puede proteger una tradición, pero no sabe explicar la belleza del diseño bíblico. Por eso los pastores deben equipar, por eso la iglesia debe enseñar, por eso los padres deben instruir, por eso cada creyente debe crecer en conocimiento, carácter y valentía.
Pero nunca olvidemos que la meta no es ganar una guerra cultural por medios carnales. Nuestra meta es la gloria de Dios. Nuestra arma principal es la verdad de la palabra. Nuestro mensaje central es el Evangelio. Nuestro poder es el Espíritu Santo. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra postura es fidelidad. Nuestro tono debe estar marcado por la cruz. Nuestra expectativa no descansa en que el mundo nos aplauda, sino en que el Señor sea honrado por su pueblo. Y si el mundo nos llama enemigos por decir la verdad, que al menos no pueda acusarnos justamente de falta de amor. Que vea nuestras convicciones, que vea nuestra firmeza, que vea nuestra disposición a sufrir, pero que también vea nuestras lágrimas, que vea hogares transformados. Que vea matrimonios donde el Evangelio se vuelve visible, que vea hombres que protegen sin abusar, que vea mujeres que honran a Dios sin perder dignidad, que vea iglesias que reciben al quebrantado sin negociar la santidad, que vea creyentes que tratan con respeto aún a quienes los insultan, que vea una comunidad que dice la verdad porque ama, no porque necesita sentirse superior. Entonces nuestra resistencia será verdaderamente cristiana, porque no estaremos defendiendo una ideología opuesta con otra ideología humana. Estaremos dando testimonio del Creador y Redentor. Estaremos diciendo que Dios hizo el mundo, que el pecado lo torció, que Cristo vino a salvar, que la gracia restaura y que un día todo lo que ahora está quebrado será finalmente sanado bajo el señorío de Jesucristo. Esa esperanza nos permite luchar sin desesperar. Esa esperanza nos permite luchar sin desesperar. Porque si solo miramos la fuerza de las ideologías, la presión de las instituciones, la velocidad con que cambian las palabras, la fragilidad de las familias, la confusión de los jóvenes, la cobardía de muchos líderes y el cansancio de la iglesia, podemos sentirnos abrumados. Podemos pensar que la batalla es demasiado grande, que la mentira corre más rápido que la verdad, que nuestros hijos están rodeados por voces que no podremos contrarrestar, que la fidelidad es inútil, que todo esfuerzo es demasiado pequeño. Pero el cristiano no interpreta la historia solo mirando lo que se ve. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Esto no significa que ignoremos la realidad visible, no significa que neguemos los peligros, ni que hablemos con frases espirituales para evitar responsabilidad. Significa que miramos la realidad visible a la luz de una realidad más profunda. Cristo reina, la palabra de Dios permanece, el Espíritu Santo sigue obrando, el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. La iglesia puede parecer débil, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No desmayamos, esa frase debe ser tomada en serio. No desmayamos, no porque la presión sea pequeña, sino porque la gloria es grande. No desmayamos, no porque el mundo sea razonable, sino porque Dios es fiel. No desmayamos, no porque tengamos control cultural, sino porque Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No desmayamos, no porque nuestras fuerzas sean suficientes, sino porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La iglesia no necesita imaginarse invencible en sí misma. Necesita recordar que pertenece a un rey invencible. Por eso podemos actuar sin pánico. El pánico siempre produce malas respuestas. Unos se vuelven agresivos, otros se vuelven cobardes, otros se vuelven obsesivos, otros empiezan a ver conspiraciones en todas partes y pierden la sobriedad cristiana. Otros se rinden y dicen que ya no hay nada que hacer. Pero la fe no camina por pánico, camina por obediencia. Obedecemos lo que Dios ha dicho, hacemos lo que nos corresponde, resistimos la mentira, protegemos a los vulnerables, educamos a nuestros hijos, amamos al prójimo, predicamos el Evangelio y dejamos los resultados en las manos soberanas del Señor. Esto también nos libra de convertir la política en nuestro Salvador. Debemos actuar responsablemente en la esfera pública.
Debemos usar los medios legítimos disponibles. Debemos defender libertades. Debemos exigir justicia. Debemos pedir claridad a quienes aspiran a gobernar. Debemos votar con conciencia y no por tribalismo. Pero no debemos olvidar jamás que ninguna ley puede regenerar el corazón humano. Ningún gobierno puede producir nueva creación. Ninguna victoria social sustituye el arrepentimiento. Ninguna política pública, por necesaria que sea, puede hacer lo que solo Cristo hace por medio del Evangelio. El problema humano es más profundo que una ideología. La ideología es síntoma, el pecado es raíz. La confusión cultural es expresión de algo más antiguo, el corazón humano queriendo vivir sin Dios. Por eso, aunque debemos confrontar ideas falsas, no debemos imaginar que bastará con derrotar un programa educativo o cambiar una política para resolver el problema. Si los corazones siguen amando la autonomía, la mentira buscará otro lenguaje, otro sistema, otra estrategia. Solo la gracia de Dios puede cambiar lo que la ley externa no puede tocar. Esto debe hacernos depender más de la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio no es una actividad secundaria mientras ocurren las verdaderas batallas culturales. Es la batalla central. Porque el Evangelio anuncia al Dios creador ante quien todos somos responsables, al hombre caído que no puede salvarse a sí mismo, al Cristo encarnado que vivió en obediencia perfecta, murió por pecadores, resucitó con poder, reina sobre todo y llama a todos al arrepentimiento y a la fe. El Evangelio no es una idea privada para los domingos, es la noticia pública de que Jesús es Señor. Y si Jesús es Señor, entonces lo es sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la educación, sobre la familia, sobre la conciencia, sobre el Estado, sobre la cultura y sobre cada rincón de la existencia humana. No hay área neutral. Pero decir que Cristo es Señor sobre todo no significa que nosotros gobernamos a otros por fuerza. Significa que damos testimonio fiel de su señorío, llamamos a los hombres a someterse voluntariamente a Él, aceptamos el costo de esa confesión y vivimos como ciudadanos de su reino, aún en medio de un mundo que prefiere otra autoridad. Nuestra misión no es imponer conversión, porque eso es imposible. Nuestra misión es proclamar verdad, hacer discípulos, obedecer al Rey y sufrir con esperanza cuando el mundo se oponga. Y mientras hacemos eso, debemos recordar que las personas no son proyectos ideológicos, sino almas eternas. Un joven confundido no es un tema de debate, es una persona. Una mujer herida no es un argumento, es una persona. Un hombre atrapado en deseos desordenados no es una caricatura, es una persona. Un activista hostil sigue siendo una persona creada a imagen de Dios, responsable delante de Dios y necesitada de misericordia. Esto no elimina la necesidad de confrontar públicamente el error cuando amenaza a otros, pero nos impide odiar a quienes están atrapados en él. El odio no produce santidad. La burla no produce conversión. La superioridad no produce luz. Cristo nos llama a algo más difícil: amar con verdad. Y amar con verdad requiere paciencia, requiere escuchar sin rendir la doctrina, requiere hablar sin aplastar, requiere distinguir entre debilidad y rebelión, entre sufrimiento y propaganda, entre una persona que busca ayuda y una agenda que exige sumisión. Requiere sabiduría pastoral, valor bíblico y ternura cristiana. Esto es especialmente importante para los padres. Cuando sus hijos hagan preguntas difíciles, no respondan como si toda pregunta fuera una traición. Si un niño o un adolescente viene con confusión, miedo o curiosidad, necesita padres firmes y accesibles. Si cada conversación difícil se responde con enojo, el hijo aprenderá a ocultar el corazón.
Pero si encuentra padres que escuchan, abren la Biblia, explican, oran, corrigen y acompañan, entonces habrá un camino para que la verdad forme la conciencia antes de que el mundo la capture. Padres, no basta con decir, eso está mal, deben decir por qué. Deben mostrar la hermosura de lo que está bien. Deben hablar del cuerpo como don, no solo como peligro. Deben hablar de la sexualidad como algo santo en el diseño de Dios, no como algo sucio. Deben enseñar que el pecado distorsiona deseos, pero que Cristo restaura. Deben mostrar que obedecer a Dios no es perder la vida, sino encontrarla en el único lugar donde puede ser encontrada. Y la iglesia debe acompañar a las familias en esa labor. No podemos dejar solos a los padres. No podemos dejar solos a los jóvenes. No podemos dejar solos a los creyentes que luchan en secreto. Necesitamos discipulado, enseñanza, oración, cuidado pastoral, amistades santas, conversaciones honestas, membresía significativa, disciplina amorosa, evangelismo compasivo y una comunidad donde la verdad no sea una consigna, sino una vida compartida bajo el señorío de Cristo. Porque la lucha es temporal, pero las almas son eternas. Las ideologías vienen y van. Los imperios se levantan y caen. Las palabras cambian. Las modas intelectuales pasan. Pero cada ser humano vivirá para siempre, en gloria o en condenación. Y por eso, aun cuando resistimos errores del presente, debemos mantener los ojos en la eternidad. No estamos peleando para conservar una cultura cómoda. Estamos dando testimonio de la verdad ante personas que un día estarán delante de Dios. No desmayamos. Aunque el hombre exterior se desgaste, aunque la presión aumente, aunque seamos malinterpretados, aunque venga sufrimiento, aunque la obediencia cueste, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo visible no tendrá la última palabra, Cristo la tendrá. Y por eso podemos terminar donde siempre debe terminar la iglesia, mirando a Cristo, proclamando a Cristo y llamando a todos a Cristo. La iglesia debe terminar mirando a Cristo, proclamando a Cristo y llamando a todos a Cristo. Porque si Cristo no es el centro, aún nuestras respuestas más correctas se secarán. Podemos defender la creación y olvidarnos del Creador. Podemos defender la familia y descuidar el evangelio que sostiene a la familia. Podemos defender a nuestros hijos y no disipularlos en la hermosura de Cristo. Podemos denunciar confusión cultural y no llorar por las almas confundidas. Podemos hablar de verdad sin gracia o hablar de gracia sin verdad, pero la iglesia no fue llamada a escoger entre ambas. Cristo vino lleno de gracia y de verdad y su pueblo debe reflejar ese mismo carácter. Por eso debemos volver una y otra vez al evangelio. Dios creó al ser humano a su imagen. Varón y hembra los creó. Les dio dignidad, cuerpo, vocación, relación, límites y propósito. Pero el pecado entró. Y con el pecado vino la vergüenza, la confusión, la rebelión, la culpa, la distorsión de los deseos y la ruptura de nuestras relaciones. El ser humano quiso autonomía, quiso definir el bien y el mal sin Dios, quiso ser como Dios. Y desde entonces cada generación ha producido nuevas formas de la misma antigua mentira. Tú puedes vivir sin someterte al Creador. Pero Dios no abandonó su creación. El Hijo de Dios vino al mundo, nació de mujer, tomó un cuerpo verdadero, vivió en obediencia perfecta, honró al Padre donde nosotros lo deshonramos, resistió la tentación donde Adán cayó, murió en la cruz para llevar la culpa de pecadores, resucitó para inaugurar una nueva creación. Y ahora salva, perdona, limpia, adopta, santifica y restaura a todos los que vienen a Él con arrepentimiento y fe. Esa es nuestra esperanza. No tenemos esperanza porque la cultura vaya a volverse razonable por sí sola. No tenemos esperanza porque los gobiernos siempre harán lo correcto. No tenemos esperanza porque nuestros hogares sean naturalmente fuertes. No tenemos esperanza porque nuestros argumentos sean brillantes.
Tenemos esperanza porque Cristo reina, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque el Espíritu Santo sigue dando vida a muertos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la iglesia pertenece a un rey que prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, no desmayemos, oremos, no como formalidad, sino como dependencia. Clamemos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras iglesias, por nuestras autoridades, por nuestra nación, por las escuelas, por los maestros, por los jóvenes confundidos, por los padres negligentes, por los líderes cobardes, por los pecadores endurecidos, por nosotros mismos. Pidamos a Dios misericordia, pidamos discernimiento, pidamos valor, pidamos lágrimas, pidamos santidad, pidamos que la verdad sea proclamada con poder y que Cristo sea visto como hermoso. Actuemos, no con violencia, no con insultos, no con espíritu de venganza, sino con responsabilidad cristiana. Usemos los medios legítimos que Dios nos concede. Hablemos con respeto, participemos con conciencia. Protejamos el derecho de los padres a formar a sus hijos. Exijamos claridad a quienes toman decisiones públicas. Pero recordemos siempre que ninguna acción externa sustituye la fidelidad interna. La primera reforma que muchos hogares necesitan no está en un documento oficial, sino en una mesa donde no se ora, en un matrimonio sin perdón, en un padre ausente, en una madre resentida, en una iglesia que ha preferido entretenimiento antes que discipulado. Arrepintámonos. Hombres, arrepintámonos de la dureza, del abuso, de la pasividad, de la inmadurez, de la cobardía, de la impureza, de la negligencia espiritual. Miremos a Cristo y aprendamos de Él lo que significa ser varones bajo Dios, fuertes para proteger, humildes para servir, valientes para obedecer, tiernos para amar, firmes para guiar. Mujeres, arrepiéntanse de todo desprecio al diseño de Dios, de toda amargura, manipulación, orgullo o temor que impida vivir con gozo la vocación que el Señor les ha dado. Miren a Cristo y aprendan que someterse a Dios nunca reduce la dignidad, la embellece. Modelamos la verdad antes de defenderla con palabras. Nuestros hijos necesitan ver que el diseño de Dios no es una teoría pesada, sino una vida redimida. Necesitan ver matrimonios donde el Evangelio se vuelve visible. Necesitan ver hombres y mujeres que no son caricaturas culturales, sino criaturas agradecidas bajo el señorío de Cristo. Necesitan ver arrepentimiento real, amor real, perdón real, disciplina real, alegría real, porque cuando el mundo les ofrezca una mentira envuelta en lenguaje de libertad, ellos deben tener en su memoria una verdad vivida con hermosura y tengamos compasión. Nunca olvidemos esto. Hay personas que sufren profundamente. Hay jóvenes confundidos. Hay adultos marcados por heridas. Hay hombres y mujeres esclavizados por deseos desordenados. Hay personas que se sienten extrañas dentro de su propio cuerpo. No nos burlemos, no hablemos como si el dolor ajeno fuera un espectáculo. No confundamos firmeza con desprecio. Acerquémonos como Cristo se acercó, santos pero misericordiosos, claros pero tiernos, firmes pero humildes. Prediquemos el Evangelio a todos, al moralista y al inmoral, al religioso y al escéptico, al activista y al confundido, al padre y al hijo, al hombre y a la mujer, al que se cree fuerte y al que se sabe quebrado. Cristo sigue salvando pecadores, Cristo sigue restaurando vidas, Cristo sigue llamando, venid a mí, y el que viene a Él no será echado fuera. La lucha es real, pero no es eterna. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Un día toda ideología pasará, todo poder humano caerá, toda mentira será expuesta. Todo sufrimiento de los santos será transformado en gloria y veremos al Señor.
contemplaremos la hermosura de Cristo, adoraremos sin pecado, sin confusión, sin temor, sin cansancio. La imagen de Dios será plenamente restaurada en los redimidos, y el Cordero recibirá la alabanza de su pueblo por los siglos de los siglos. Hasta entonces no desmayemos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your